Buenas aficionados y amigos de electrónica, hoy vamos a ver ya más al fin del video cómo reformar, bajar la corriente de LED de este tele y la descripción de las tiras, la potencia, qué tipo de LED lleva y demás. Pero me pareció interesante ya que tengo el circuito a analizar la etapa driver porque es bastante completa y a fin de este video veo si le pego el link para un video donde veo teóricamente las distintas topologías driver de LED. Y como les digo, esta es bastante interesante porque, por ejemplo, tiene protecciones de sensado de la tensión que entrega la fuente a la etapa driver y up converter. Y acá vemos que tiene una protección, en este caso el pin 1 UV corta LS, que nos dice que tiene que ser menor de 3 volt y superando 3 volt el comparador interno del driver detecta un error y se nos apaga la fuente. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión que el fabricante sabe cuál es, de más vez de ingreso a la etapa inverter, le coloca un divisor resistivo calculado para que esa tensión sea menor de 3 volt, y si esta tensión por algún defecto de la fuente está elevada, la etapa driver se apague para evitar ocasionar un defecto mayor. Bueno, aquí tenemos bobina y tenemos por aquí el FET conmutador del up converter con directamente la salida drive de RB al gate del FET. Y vemos que en el source tiene las clásicas resistencias sensoras de corriente que no tienen que ver con la corriente de LED, sino con la corriente que circula por el up converter, que nuevamente, si está defectuosa la bobina o hay una sobretensión ingresando, esa corriente va a superar el valor de referencia calculado por el fabricante. De ese valor depende las resistencias, los valores de resistencia que van a ir en este paralelo, y superando esa tensión directamente se nos protege. Acá vemos que, si lo llegan a ver, dice menor a 500 milivolt. Si esta tensión supera los 500 milivolt, también la etapa driver se nos va a proteger. Bueno, vemos, entonces tenemos protección, sensado de la tensión de entrada, sensado de la corriente del up converter, y por aquí tenemos otro divisor resistivo que ya es la tensión de salida del up converter. Que ahí tenemos el divisor resistivo, entramos por acá y nuevamente nos dice que es menor a 3 volt, y superando ese umbral de tensión el driver también se apaga. Luego vamos a ver que esta etapa, el cierre de los LED a masa, lo hace a través de un FET externo. Vimos que hay etapas driver que lo tienen dentro del integrado. Generalmente esos integrados son metálicos abajo y van soldados a la placa para disipar el calor y manejar la potencia de los LED. En este caso lo tiene externamente, y vemos aquí también unas Rs sensoras de corriente. Estas Rs sí son las resistencias sensoras de la corriente de LED. Como vemos acá, tenemos LED más, y a través del conector directamente hace un puente y pone la otra tira en serie, por lo cual acá vamos a tener ingresando 4 cables de las tiras de LED, que ahora vamos a ver cómo están conectadas, y que a la vez en el conector se ponen en serie, terminando todas las tiras y todos los LED en serie, pasando esa corriente por el FET. Sabemos que aquí genera un PWM que va a hacer que este transistor conduzca más o menos, haciendo que la corriente de los LED disminuyan o aumenten. Entonces, volvemos a el sensado de corriente de LED, que es a través de estas 3 resistencias en un circuito, y terminan entrando acá en el pin 10 eSense, que por lo que dice es una tensión de 300 milivolt. Ahora, esta tensión generada obviamente va a depender de la corriente, ¿sí? Porque la corriente viene por acá, pasa por el FET y cierra más a través de las resistencias. Entonces, esta tensión va a ser variable dependiendo la corriente de LED, que a la vez depende de cómo tengamos el ítem retroiluminación o luz de fondo desde el menú usuario. Otras señales que entran.
tenemos, bueno, la alimentación, 12 volt que pueden ser switchadas o no. En este caso no, porque tiene el Ballast Enable, o sea, el habilitador para que el integrado empiece a funcionar. Y tenemos el ajuste de balasto, el test point del ajuste de balasto. Y tenemos PWM, que es el PWM que la main le manda al driver, que a la vez nosotros como usuarios podemos a través del menú imagen modificar el ítem luz de fondo retroiluminación, y eso se verá reflejado en la modificación del ancho de pulso que entra a este integrado. Vemos que el dimmer analógico está puesto a un valor fijo a través de dos resistencias, o sea que maneja solamente la luminosidad de pantalla o la corriente de LED a través del PWM. Entonces, ahora vamos a ir a los bifes a ver cómo modificar esta etapa, pero me pareció interesante ver una etapa muy completa, como les dije, porque tiene sensado de tensión de entrada, sensado de tensión de salida de up converter, sensado de corriente del FET de la etapa up converter y sensado de corriente de LED. Como vemos, la posición circuital es N701 y el integrado, según manual, es el OZ9902, pero ahora vamos a ver que en la placa, que aquí está, no es ese integrado. Bueno, vamos al grano. Modelo RCA L32T20 Smart, que no es más que un televisor Comca KDL32MT626U. Bueno, número de chasis, esto se lo voy a dejar en la descripción, y el panel. El tele, que ahora se los voy a mostrar, tiene 4 tiras, 2 tiras de 4 LED, 2 tiras de 3 LED conectadas de a 2, tiene conectada una de 4 con una de 3, y a la vez puestas en serie, con lo cual nos da un total de 14 LED en serie. Los LED son 30-30 de 6 volt, ánodo fino, y pongo potencia con signo de interrogación, porque ese es el ítem que vamos a ver ahora, lo último, cuando vamos a la reforma. Bueno, ahí tengo el código de las tiras de 3 LED y el código de los 4 lleva 2 tiras de 3, 2 de 4. El IC driver en el circuito, como vimos, es el OZ9902, pero en placa tiene el OCP8121 y la posición circuital N701. Las R sensoras de corriente de LED son 764, 765 y 766, que en este chasis es de 2R2, 2R2 y no conectada a la 766, directamente no la tiene. Tanto esta resistencia está en paralelo con esta, obviamente, ¿no? Y la 766 también lo estaría, pero no está puesta en el circuito. La medición sin reforma me da, ni bien lo enchufo y enciendo, 82.6 volt, que es cuando aparece generalmente la marca, y en esa condición de esa tensión me da 167 mA circulando. Ya a los segundos, cuando pasa el logo y demás, y el televisor termina de encender, sube 87 volt dándome 222.4 mA. Con lo cual nos da que la potencia por cada LED es 87 volt dividido los 14 LED por 222.4 mA, que es la peor condición de mayor consumo, nos da 1.38 vatios por LED. Y ahí está el dato que nos faltaba antes. Los LED son 30-30, 6 volt, ánodo fino y al menos de 1.5 vatios para darle un margen, un 15% de porcentaje de seguridad. Bueno, la reforma que yo sugiero es quitar una de las dos resistencias, 764 o 765. Al quitarla, ya que están en paralelo, el valor de la resistencia aumenta al doble, ¿ok? Entonces la medición con reforma es, ya la tensión nos baja a 78,5 ni bien encendemos con 83.5 mA, y luego sube a 81,8 con 111.6 mA. La potencia por LED entonces es la misma ecuación y nos da 0.65 vatios reformados. Entonces vemos que antes era 1.38 watts sobre 2 me da 0.69, y la medición en circuito me dio 0.65, ¿sí? Como sabemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? La tensión es la tensión de referencia que entra al comparador interno del integrado del iSense. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Una no existe, quedaban estas dos, sacamos esta, dejamos una sola
Entonces, aumentando el valor de la resistencia al doble, como es una multiplicación, disminuyó la corriente a la mitad. Que equivaldría a escribir esto, ¿no? Entonces, lo único que me queda verificar en este caso, como no he puesto el panel, es cómo tiene el usuario la luz de fondo, que generalmente está al 100%. Entonces ustedes le puede dar diferente la medición. Lo que sí van a tener seguro es en porcentaje, sacando esa resistencia, que se disminuyó a la mitad la corriente. Obviamente, como sabemos, se disminuye también a la mitad la potencia y la luminosidad de la imagen, quitándole calidad. Pero es mejor eso que andar desarmando el panel y cambiando los LED a cada rato. Espero les sirva. Si les gustó, un like, y como les digo, voy a tratar de dejarle el link del video donde vemos todas las topologías, porque esta es muy completa, pero hay otras que solo controlan la corriente de LED a través de la converter. Hay otras que tienen el cierre de LED dentro del mismo integrado y no tienen FET externo, y esas generalmente tienen un pin de IZ, son integrados con menos pines. Hay otras que no sensan la entrada a la etapa driver, hay otras que sí. En fin, ahora vamos a ver que esto funciona. Voy a encender el tele y ahora les voy a mostrar para que vean también cómo están las tiras puestas físicamente en el panel. Ahí vimos que aumentó un poco más la luminosidad, que es lo que yo le digo en las mediciones. Se arranca con una determinada luminosidad y después aumenta. Bueno, un abrazo, gracias a todos y nos vemos en el próximo video.